Estamos en el día número 22 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos desarrollando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el libro en el cual nosotros podemos conocer a Dios, que es la Biblia. Por eso el tema de hoy será la historia de la Biblia. Yo le quiero invitar a hacer la lectura en el libro de Salmo, en el Salmo número 119, versículo 140, ese libro que tiene 150 salmos. Por eso yo le invito a que ubique su Biblia en el Salmo número 119, versículo 140, y dice así la palabra del Señor. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Podemos observar y aprender a través de la historia de la Biblia que la Biblia es un libro diferente. No es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural. Ella fue escrita por un período de aproximadamente 1500 años. No hay ningún otro libro que se pueda comparar a la Biblia en cuanto al tiempo que llevó para ser escrita. Ella fue escrita por aproximadamente 40 autores provenientes de situaciones diferentes, costumbres diferentes, pueblos diferentes, con idiomas diferentes, pero todos ellos escribieron lo mismo en respecto a la revelación divina. Observamos que algunos eran ricos, otros pobres, algunos reyes, otros profetas, otros poetas, otros músicos, filósofos, maestros, agricultores, sacerdotes, estadista y hasta mismo pastor de ovejas, colector de impuestos, médico y pescadores fueron usados por Dios para escribir ese libro precioso que tenemos en nuestras manos. Al total, 40 escritores fueron utilizados por Dios para que nosotros entonces tuviésemos los 66 libros de la Biblia a nuestra mano en los días de hoy. Ella fue escrita en lugares diferentes, así como circunstancias diferentes. Ella fue escrita en palacios, en prisiones, en grandes ciudades y en lugares hasta mismo no muy apropiados. Ella contiene varios estilos literarios: narrativa, poesías, historias, cartas, proverbios y profecía. Más allá de todas essas diferencias que podemos perceber en la Biblia, que hace de ella un libro diferente, ella tiene una unidad muy puntual que revela una inteligencia sobrenatural, ilimitada y que está por encima de todos los tiempos y las épocas y que está en el control de ese material y de ese contenido de ese libro. Podemos tener la seguridad y la certeza que el mismo autor, Dios, planificó y condujo todo el proceso para que la Biblia sufriera tantas amenazas y desafíos durante todos esos años, pero aún hoy en día estuviese acá en nuestras manos. Inicialmente, la Biblia fue escrita a mano en muchas veces materiales no muy propicios a escrita y eran de muy poca durabilidad, como es el ejemplo del pergamino. Ella fue escrita en tres idiomas distintos: el hebreo, el griego y el arameo. Es interesante también destacar que Jerónimo, él hizo la traducción de la Biblia para el latín. Eso fue en el año 342 e entre también el año de 420 después de Cristo. Ella quedó conocida entonces como la Biblia divulgada. Podemos entonces observar que la Biblia estaba solamente en ese tiempo en el poder de la Iglesia Católica y pocos entonces tenían el conocimiento del latín. En el año de 1521 después de Cristo, Martín Lutero, el que empezó la reforma en la iglesia, él tradujo el Nuevo Testamento para el alemán y fue considerado un acto de rebeldía por la iglesia católica. La arqueología ha sido un instrumento de Dios para comprobar la autenticidad de la Biblia. Hoy en día tenemos un promedio de más de 24.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento y ningún otro documento de la historia antigua alcanza esos números en comparación a la Biblia.
La Biblia, a pesar de todo ese escenario, es interesante destacar que ella no tiene contradicción. Es un libro que es el más perseguido de la historia humana. Es el libro también más leído de todo el mundo y supera todo y cualquier libro. Ella está traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Ella es la palabra del propio Dios. La organización Wycliffe de Traductores de la Biblia tiene diversos proyectos de traducción para los idiomas que existen en el mundo. Si usted observa, hay aquí algunas estadísticas que ellos proyectaron en cómo estaba el proceso de traducción de la Biblia en el mundo hoy. Solo para usted percibir cómo ese libro sagrado ha llegado al alcance de muchas personas. Nosotros hoy en el mundo tenemos un promedio de 6.900 idiomas hoy. 1.900 lenguas sin contar nada sin tener nada de conocimiento de la Biblia, pero con posibilidad de traducción. Tenemos también 2.167 lenguas con proyectos de traducción que están en andamiento, lo que alcanzará casi 2 billones de personas. 1.294 lenguas con el Nuevo Testamento ya traducido, lo que llega a 598 millones de personas en el mundo. 513 lenguas ya tienen la Biblia completa. 1.010 lenguas tiene porciones de las escrituras disponibles, o sea, porciones de pedazos de traducciones de la palabra de Dios. A pesar de ser uno de los libros más antiguos del mundo, la Biblia sigue siendo actual para mi vida y para su vida. Y es entonces nuestra responsabilidad aplicar los principios establecidos por Dios para que podamos tener nuestras vidas transformadas por el Señor y para que también podamos transformar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Conociendo entonces un poco de la historia de ese libro sagrado y sobrenatural, el desafío que yo le quiero hacer en ese día es que usted entonces, por todos los días, aparte un tiempo, no se olvide de hacer su devocional, su lectura de la palabra de Dios. Si usted nunca ha tenido un contacto directo con ese libro, yo le sugiero que empiece leyendo el Evangelio según San Juan y allí vas a conocer el plan de Dios para su vida. Ese libro sobrenatural es un libro que fue revelado por Dios. Es el propio Dios dándose a conocer a nosotros, la humanidad, en cuanto a su plan, su proyecto y lo que va a pasar con el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese libro también es un libro que fue inspirado por el propio Dios. Podemos tener la certeza y la seguridad que es el propio Dios que está hablando sus palabras a través de los hombres inspirados por Él para nosotros. En tercer lugar, podemos afirmar que ese libro es un libro que fue preservado también por Dios, por eso que es sobrenatural. A pesar que muchos lo intentaron destruir, ese libro permanece hasta el sol de hoy. Por eso usted puede también dar las gracias al Señor por el hecho de que usted tiene una Biblia a su mano. Por eso no pierda el tiempo y la oportunidad de agarrar ese libro, leerlo y poder entonces tener su vida transformada y cambiada por el Señor. En cuarto y último lugar, es importante destacar que ese libro es un libro iluminado por el Espíritu Santo. Antes de hacer la lectura de ese libro, no lo lea como un libro cualquiera, como si estuviera leyendo la prensa o otro libro cualquiera. Antes de leer ese libro, ore al Señor, pídale a Él que le dé la dirección, el conocimiento y la sabiduría para que Él pueda revelarse a usted a través de su Santo Espíritu. Por eso también aproveche el tiempo del día de hoy para dar las gracias al Señor por el hecho de que Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Si Dios no tuviese dado la iniciativa de revelarse, nosotros no podríamos tener un conocimiento relacional con Él. También aproveche ese día para pedir a Dios que le ayude a conocer más y a vivir la palabra de Él. También es bueno que usted pida al Señor que le ayude a usted a no solo conocer la palabra de Dios, sino que compartir con otras personas que están a su alrededor. Recuerda, ese libro es inspirado por Dios y ciertamente suficiente y capaz de transformar mi vida y su vida. Que el Señor te bendiga.